días a todos los aquí presentes. Buenos días también a los que nos acompañan vía streaming. Vamos a dar inicio. Buenos días a todos los aquí presentes y a los que nos acompañan vía streaming desde otros puntos de Colombia, España e Hispanoamérica. Bienvenidos al lanzamiento de la quinta edición de Hack4Edu, el Hackathon Internacional de Innovación Educativa con Tecnología. Hack4Edu es una iniciativa de Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica Movistar y Fundación La Caixa. También es una iniciativa que promueve la Universidad Pontificia de Salamanca, en colaboración con la red de cátedras de Telefónica y otras universidades participantes. Se trata de una convocatoria multidisciplinaria de ámbito internacional y con un formato híbrido que busca el planteamiento y la resolución de retos tecnológicos relacionados con los desafíos de la educación digital, principalmente en entornos vulnerables. Nos encontramos hoy en la ciudad de Bogotá, en el Auditorio Sabio Caldas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien además se ha sumado hoy como aliado estratégico de esta hackathon. Este lanzamiento donde se inicia esta hackathon que promete llevar la innovación y la creatividad a nuevos niveles en el ámbito de la educación digital, quiero darle la bienvenida a las personalidades que nos acompañan hoy en esta jornada y que harán parte de ella. El doctor Giovanni Mauricio Tarazona, quien es el rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El doctor José Ignacio Rodríguez, quien es el decano de la Facultad de Ingeniería y el vicerrector académico encargado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. A Mónica Hernández, la directora de la Fundación Telefónica Movistar. A Manuel José Ruiz, gerente de tecnología, Big Data, Inteligencia Artificial de la Fundación Profuturo. A Diego Tovar, el fundador de Flipit, la neoconsultora para el desarrollo de capacidades empresariales, estrategias para la nueva economía. A los diferentes rectores, decanos y directivos de las universidades que hoy han venido a acompañarnos y que además también están interesadas en participar en este hackathon. También queremos darle un saludo especial a la presencia de la doctora María Fernanda González, directora ejecutiva de ASCOFAE, Asociación Colombiana de Facultades de Educación. A Javier Gaona, el coordinador de Relaciones Interinstitucionales de ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades. A los delegados que hoy nos acompañan de la comunidad ICETEX y quien les habla y les acompaña en esta jornada, Catherine Hernández, especialista de proyectos de la Fundación Telefónica Movistar. Bienvenidos a este encuentro donde la educación, la innovación y la tecnología se unen con un solo objetivo: lograr un impacto social. A continuación, le damos paso al señor rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien nos va a brindar unas palabras de bienvenida. A todos los invitados especiales, a la comunidad universitaria de la Universidad Distrital, muy buenos días. ¿Qué tal está esta energía el día de hoy? Me encanta ver caras conocidas de ASCUN, debo contar que una cosa que me emocionó muchísimo es que yo soy egresado de la Pontificia Universidad de Salamanca. Hice mi diplomado de estudios, el DEA, el diplomado de estudios superiores para doctorado. Me gradué de la Universidad de Oviedo en Asturias como doctor en informática y orgullosamente más de 18 profesores de nuestra institución del programa de sistemas y en los programas de ingeniería se formaron en la Pontificia Universidad de Salamanca en una iniciativa que iniciamos hace más de 18 años. Está el profesor Víctor Hugo, el profesor Sandro Bolaños, la profesora Beatriz, entre otros docentes aquí que seguramente son reconocidos por los estudiantes de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Industrial y de Electrónica y de Catastral que nos formamos en la Pontificia de Salamanca. Y por supuesto, pues un saludo especial a los profes que allí todavía están, al profesor Alfonso José López, seguramente nos está escuchando desde el otro lado, quien ha estado atento al desarrollo de estas iniciativas. Para nosotros como Universidad Pública de Bogotá es un absoluto orgullo estar en alianza con la Fundación Telefónica, con Profuturo y con estas iniciativas en las que se involucran más universidades, el sector financiero, la Caixa estaba observando, y en este propósito de crear soluciones
desde la universidad, desde los espacios donde debe surgir el conocimiento. Esta mañana teníamos una discusión y un debate con estudiantes de primer semestre en que concluíamos que el conocimiento es poder, y el conocimiento, cuando se hace y se manifiesta en desarrollos que dan soluciones concretas en estas iniciativas, como lo que se quiere dar a lograr soluciones en el marco de la inteligencia artificial. La semana inmediatamente anterior estuvimos en la cumbre de inteligencia artificial que se organizó por Mintic en Cartagena, 17 países latinoamericanos intentando generar lineamientos comunes para hacer que la inteligencia artificial sea un derrotero de desarrollo y de innovación económica, social y tecnológica para nuestras regiones. Estar en el seno de la Universidad Distrital, estar en la Facultad de Ingeniería, estar en el Auditorio Sabio Caldas es un absoluto orgullo. Me siento muy conmovido, emocionado realmente de saber que ustedes, los estudiantes de la Universidad Distrital, como de otras universidades que seguramente están en el marco de la iniciativa de la participación de este ejercicio, van a poder demostrar sus habilidades, van a poder demostrar sus competencias, van a dar garantía de que lo que hacemos en lo público y en lo privado para poder entregarles a ustedes competencias formativas que den posibilidad de resolución de problemas, se haga la causa propia de nuestra naturaleza y razón de ser. Bienvenidos a la Universidad Distrital, un agradecimiento a la Fundación Telefónica, a los aliados estratégicos, a las universidades que nos acompañan, porque estamos haciendo posible la transformación que nuestras comunidades, que nuestra sociedad, que nuestro país, que nuestra Latinoamérica, que Iberoamérica necesitan. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias al señor rector por esas palabras de bienvenida. Y sin lugar a duda, para la Fundación Telefónica Movistar es de gran importancia contar con aliados académicos como la Universidad Distrital. A continuación, queremos darle paso a nuestra directora Mónica Hernández para que nos brinde sus palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos quienes están aquí con nosotros. Para nosotros desde la Fundación Telefónica Movistar es un honor, es un orgullo estar aquí compartiendo con ustedes este ratico en el cual estamos haciendo el lanzamiento de la quinta versión de esta hackathon, Hack for Edu, que se realiza a nivel internacional y que en esta versión, puntualmente, como no podía ser de otra manera, va a estar enfocada en temas de inteligencia artificial aplicada a la educación. Este es un evento que se ha consolidado a lo largo de los años como un referente en búsqueda de soluciones innovadoras relacionadas con el uso de la tecnología en educación, y así ha sido en cada una de las versiones que hemos desarrollado. Yo quiero agradecer muy especialmente a todo nuestro equipo en España que creyó en Colombia para hacer este quinto lanzamiento aquí en Bogotá, y también por supuesto al señor rector, nuestro anfitrión aquí de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, por recibirnos, por creer al igual que nosotros en el poder que tiene la tecnología, en ese poder transformador que tiene la tecnología, y en que nosotros, con ustedes, con nuestros jóvenes, somos capaces de crear el mundo que queremos a través de la transformación en la educación. Desde la Fundación Telefónica Movistar, nosotros creemos profundamente en el cambio que viene de la mano de la tecnología, a todo nivel, desde lo que pueden tener los niños hasta lo que pueden tener adultos mayores, personas en condición de discapacidad. Todos nos beneficiamos de la tecnología de una manera u otra. Y iniciativas como esta, como el Hack for Edu, es un ejemplo muy claro de ese compromiso que tenemos en la transformación de la sociedad a través de la tecnología. En las ediciones anteriores hemos tenido el privilegio de ver cómo equipos de múltiples disciplinas, porque no son solo unas facultades las que colaboran con nosotros, han colaborado para tener realmente soluciones que hacen una diferencia en su entorno, a través de herramientas muy sencillas, pero siendo creativos, siendo innovadores, realmente pensando conjuntamente en cómo podemos, con la pasión que tenemos y las ganas que tenemos de cambiar el mundo, realmente mejorar el acceso a una educación de calidad para todos, no para unos pocos, para todos. Y este año, como les decía, pues venimos con una edición que nos emociona mucho alrededor de cómo podemos entre todos aprovechar este boom que tenemos en términos de inteligencia artificial y cómo podemos aprovechar ese potencial en ofrecer nuevos recursos de aprendizaje, nuevos recursos para el aula, cómo podemos aprovecharlo para que no solamente llenemos necesidades individuales, sino como un colectivo, toda la comunidad educativa pueda beneficiarse de estos procesos que vienen tan fuerte y que no van a parar.
porque no podemos creer que este fenómeno de la inteligencia artificial nació ayer, que no nació ayer, tiene mucho tiempo creciendo y evolucionando, y no va a parar mañana. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlo, entenderlo lo mejor posible y no olvidarnos que aun cuando nosotros estemos en un mundo tan permeado por la tecnología, los seres humanos estamos en el centro. Los valores de las personas son importantes. Aun cuando diseñemos nuevos procesos educativos que vienen de la mano de la tecnología, tenemos que pensar que el centro del proceso educativo son nuestros niños, son nuestros jóvenes, incluso personas adultas que están en proceso de aprendizaje. Y eso tiene que seguir siendo la esencia de todo el proceso educativo a nivel general. Por supuesto, aprovechando todos los beneficios que nos trae la tecnología. Creemos además que a través de la inteligencia artificial uno puede repensarse un proceso educativo que sea más accesible, más inclusivo, más efectivo, que realmente cualquier persona en cualquier lugar del país o del continente, porque Latinoamérica tiene muchas particularidades país por país, pero también compartimos muchas problemáticas similares. En cualquier parte de Latinoamérica podamos tener un niño que esté accediendo a la educación a través de estas nuevas herramientas, que el estudiante sea protagonista de su proceso educativo, que aprenda al nivel y al ritmo que vaya pudiendo avanzar, que podamos personalizar un poco más ese proceso educativo para que nuestros jóvenes y nuestros niños realmente aprendan en el contexto en el que están a crear ese mundo que creemos todos tener a partir de los recursos que tenemos a la mano. Que no pensemos que una educación de calidad es solamente un privilegio de unos pocos y que el uso de la tecnología se limita solamente a aquellos que han nacido con esa ventaja de tener mayor cercanía a diferentes herramientas. En realidad queremos que cada persona que haya en este país y, como les digo, en Latinoamérica, aproveche lo que viene de la mano de toda esta evolución, de toda esta nueva ola que viene de la cuarta, quinta revolución industrial. Y eso arranca por nuestros procesos educativos. Por eso yo quiero invitarlos a todos a que en conjunto tengamos un proceso creativo donde aprovechemos lo que se nos ocurra. Aquí no hay límites. Y no solamente a quienes están aquí acompañándonos, quienes nos están viendo en otros países, en otras partes del territorio colombiano. Entre todos podemos construir esa educación que queremos. Y hoy en día sí que tenemos facilidades para pensar y crear, no hay límites. Y aprovechemos una comunidad como lo es la comunidad de personas en Profuturo, de docentes en Profuturo, en donde uno de los objetivos clave no es solamente aprovechar la tecnología dentro del aula, es aprender a crear comunidades, a tener redes en las cuales lo que se haga en Colombia se puede aprovechar en México, se puede aprovechar en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, incluso en algunos lugares de Europa y por supuesto en África, donde nosotros como Profuturo también tenemos presencia. Este es un mundo globalizado y el cambio lo construimos desde cualquier parte del mundo si lo queremos hacer. Entonces la invitación es a que no solamente ustedes y nuestros aliados, hay otras universidades que por supuesto van a estar participando también en este proceso, sus amigos, quienes conozcan, no necesariamente relacionados directamente con el mundo de la educación, pueden ser de cualquier disciplina, nos acompañen en este proceso, nos entreguen sus ideas y por supuesto que cuando cerremos este proceso, que ya nos van a contar un poco cuáles son el detalle de las etapas y los prerequisitos para poder participar, tengamos soluciones de las que nos sintamos orgullosos, como hoy en día nos sentimos orgullosos de las versiones anteriores que se han presentado y que se puedan utilizar en todo el mundo. Yo creo que lo más gratificante de lo que nosotros hacemos no es solamente obtener un reconocimiento y el premio, creo que el reconocimiento mayor es que haya más personas en el mundo que crean en lo que nosotros creímos, que compartan la misma ilusión que nosotros tuvimos cuando desarrollamos este tipo de soluciones y que lo pongan en práctica y ver que hay personas que al igual que lo que nosotros desarrollamos o vivimos, están realmente viéndose beneficiados por este tipo de desarrollos. Eso es básicamente yo lo que les quería decir, no es mucho más. Gracias a todos por ser parte de esta iniciativa, por compartir con nosotros esa ilusión que nos hace transformar el mundo, que nos hace creer que la educación de la mano de la tecnología realmente cambia las condiciones de las personas y le permite tener nuevas oportunidades. Yo quiero, por supuesto, resaltar a que no solamente estamos aquí con la Universidad Distrital, también nos ha venido acompañando la Universidad Javeriana, a quien le doy
a quienes les doy un agradecimiento muy especial. Y en ediciones anteriores en Colombia, simplemente para mencionarlos, han estado participando también la Universidad del Minuto de Dios, ha estado la Universidad EAN, y hay otra que en este momento se me escapa, pero bueno, y la Universidad de Manizales, perdón. Este año queremos que sean muchas más, queremos que sean muchas más, y no solo en Colombia, sino a quienes nos están viendo en la transmisión a nivel global, que se vinculen, porque esto es un desarrollo que podemos hacer no solamente en universidades a nivel de cada país, sino de manera interdisciplinaria y a nivel de varios países también. Muchas gracias por estar aquí, siempre nosotros dispuestos a ayudar y a pensar en un mundo en donde la tecnología realmente transforma las vidas y da nuevas oportunidades, y a invitarlos a que sueñen con nosotros en esa misma línea, y a que juntos cambiemos el mundo en el que queremos estar y el que queremos vivir y el que queremos que vivan nuestros hijos y bueno, y ustedes como nuevas generaciones. Muchas gracias a nuestra directora por esas palabras de bienvenida y por su invitación a participar. Y alineado a esto, la intervención que viene a continuación nos van a contar dos estudiantes de la Universidad Distrital que ya han participado en ediciones anteriores y nos contarán su experiencia, para lo cual invito a un experto en inteligencia artificial, a Diego Tovar, líder emprendedor con más de 35 años de experiencia en el mercado, a Julián Garay, estudiante de Ingeniería Electrónica, y a Daniel Rodríguez, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Buenos días. Buenos días. Mil gracias a la... ¿Sí me están oyendo? ¿Hay sonido o no? A la Fundación Telefónica Movistar por la invitación, a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Quisiera arrancar este espacio pidiendo un aplauso para estos dos señores que participaron en las ediciones anteriores. Y de quienes nos debemos sentir muy orgullosos porque ellos han contribuido en ediciones anteriores con los aportes de las ideas en los proyectos que esta hackathon tuvo en esas ediciones anteriores. Entonces vamos a hablar primero de un proyecto de ese kit de robótica diseñado específicamente para estudiantes de primaria que se hizo, gracias, que se desarrolló en la edición del año 2022. Y quisiera entonces preguntar primero, cuéntenos un poquito cuál fue ese proyecto de ese kit de robótica, denos la caracterización de ese proyecto y para qué sirve ese proyecto. Bueno, muy buenos días. Bueno, nuestra problemática, que pues realmente fue un reto que se nos asignó, era la innovación mediante inteligencia artificial y robótica en la educación para países en vía de desarrollo. Entonces nosotros realmente realizamos un kit básico de electrónica e inteligencia artificial para estudiantes de primera infancia, ¿sí? Entonces nosotros lo que fabricamos fue un kit con módulos, dispositivos microcontroladores, en los cuales teníamos sensores de audio, sensores de proximidad, en los cuales digamos que fuera fácil adaptar a niños. Entonces, gracias a la universidad que nos brindó espacios, nos brindó el laboratorio de Lambda, lo que hicimos fue crear los módulos, los hicimos digamos unos protectores en impresión 3D en el laboratorio de Lambda, lo cual hicimos fue adaptarlos para que pareciera un juego de Lego, ¿sí? Entonces básicamente lo que hicimos fue que fuera atractivo para niños, que fuera muy fácil de ensamblar. Entonces fue la base, las llantas, agregar las impresiones 3D que por dentro contenían los módulos y los sensores, como si fuera un juego de Lego. Entonces eso lo hacía muy atractivo y pues muy fácil de utilizar a niños de primera infancia, realmente. Yo tuve la oportunidad de ver el video de este proyecto y me imagino que los desafíos fueron enormes de cara a hacerlo asequible y accesible a niños, a la población infantil y además en países emergentes, en localidades emergentes. Háblanos un poquito brevemente de esos desafíos que enfrentaron para lograr que un proyecto como este no solamente esté al alcance de niños en ciudades principales, sino que realmente genere impacto en niños en sitios marginados.
Sí, realmente sabemos acá que, digamos, en la universidad solo el 1% de las matrículas, pues no solo en la universidad, sino a nivel académico, como el 5% de las matrículas son de personas de zonas rurales. ¿Sí? El 62% de los niños menores de 5 años son los únicos que tienen acceso, digamos, a educación completa. Entonces, lo que también nos inspiramos en un proyecto de un profesor, que es el profesor Henry Borrero. Él tiene un proyecto de doctorado muy importante en el cual por medio de un carro analiza las enfermedades en plantas y cultivos en zonas rurales. Entonces nos pareció muy importante, pero teníamos que hacerlo basado en, pues, educación primaria. Entonces digamos que lo más complicado fue hacer que eso fuera visiblemente atractivo para los niños y fuera, digamos, si le presentábamos módulos programables destapados, digamos, no iba a ser atractivo para un niño. Digamos que esas prácticas que son netamente como atractivas de colores, ensamblar legos, eso es, digamos, que el reto más duro, hacer algo que es para gente, pues, de edad adolescente, hacerlo enfocado en niños. Eso es lo más duro para nosotros. Tuvimos que interactuar con esa población infantil de otras zonas digamos de Bogotá, zonas rurales y zonas afectadas. Entonces eso es lo más complicado para nosotros, hacer que eso sea atractivo para ellos, puesto que nunca han tenido contacto con dispositivos electrónicos y tecnológicos como esos. Y en esa misma línea, ¿cómo se podría ver el impacto? ¿Cómo ves tú que este proyecto que ustedes hicieron, ese kit de robótica, puede influir en el interés de los niños por la ciencia y la tecnología? Porque es que niños que están apartados de la ciencia y la tecnología, que no tienen mucho contacto con ciencia y tecnología, a través de algo que está de alguna manera gamificado, ¿cómo hicieron ustedes para lograr que eso fuera atractivo y que despertara el interés por la ciencia y por la tecnología? Yo soy fiel creyente que los sueños se crean desde muy pequeños. Entonces yo creo que de menores de 7 años, 5 años es que uno realmente, digamos, que empieza a vivir y a despertar esas pasiones que uno va a tener el resto de su vida. Entonces nosotros elegimos precisamente esa población de esa edad porque queríamos despertar, digamos, esas pasiones. Y digamos que no solamente pensamos a nivel tecnológico, sino académico, porque digamos que esos proyectos enfocan también el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, y eso es, me parece que lo más importante a esa edad, ¿sí? Entonces, realmente la educación primaria para nosotros, digamos que fue la motivación para, digamos, emprender esos sueños que pienso que se dan en esa etapa de la vida. Muchas gracias. En ese mismo contexto, pero en un proyecto totalmente diferente, unos estudiantes de Ingeniería de Sistemas en la versión cuarta crearon una aplicación web para hacer análisis y predicción de la deserción, que es una problemática que además tras la pandemia hemos enfrentado todas las entidades educativas en todo el mundo, no solamente en nuestros países, en Colombia, en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y se basaron en su historial para ayudarle a las entidades a tomar decisiones correctivas rápidamente frente a esa alerta, digamos, temprana de deserción. Ayúdanos a entender cómo es ese proyecto, cómo diseñaron ese proyecto y de qué se trata el proyecto en una versión resumida, por favor. Bueno, gracias. Primero que todo, buenos días. El proyecto se trató o intentó abordar la problemática de uno de los 37 retos que eran planteados en esa edición. La idea era que nosotros pudiéramos aumentar la cantidad de estudiantes y su permanencia con respecto a países emergentes, sobre todo en África, y nuestra idea para abordar este problema en las 48 horas era poder hacer una aplicación que le permitiera a diferentes entidades, sobre todo a cada universidad, determinar si un estudiante estaba en riesgo de abandonar la carrera, para lo cual nosotros lo que hicimos fue encontrar un conjunto de datos en la internet y así hacer un análisis exploratorio de datos para luego hacer un modelo de inteligencia artificial que permitiera predecir pues qué tan probable era que un estudiante fuera a desertar de su carrera.
Yo soy ingeniero de sistemas modelo 88, entonces ya estoy desactualizado seguro, entonces me viene la pregunta de cómo lograron diseñar esos algoritmos, cómo validaron que realmente la predicción fuese válida y asegurara, digamos, algún nivel de precisión y utilidad en la identificación de esos riesgos de deserción. Bueno, pues nosotros seguimos los pasos comunes que uno utiliza en inteligencia artificial, los cuales son hacer un análisis exploratorio de datos, luego determinamos qué variables eran las realmente importantes para este modelo y basados con una matriz de confusión, pues nosotros ya estamos asegurando pues una cierta cantidad de precisión de nuestro modelo. Luego utilizamos un perceptrón multicapa para hacer el modelo de inteligencia artificial y ya pues haciendo técnicas de validación como validación cruzada podemos determinar qué tan preciso era el modelo. Ya luego pues la parte de modelo es buena, pero el reto de la hackathon muchas veces no es tanto lo técnico sino acercarse a la gente, porque uno puede hacer soluciones muy avanzadas que nadie entiende y siguen sirviendo para nada. Entonces nuestro acercamiento fue hacer una página web en la cual uno podía determinar podría tomar un estudiante cualquiera y estimar basado en sus características si iba a desertar o no. Por ejemplo, el modelo analizaba si el estudiante tenía como condiciones económicas difíciles, si era becado, sus notas, la cantidad de créditos que había metido en cada semestre, y pues eso nos daba un resultado de si iba a desertar o no. ¿Y cuál fue el principal desafío que se encontraron? Porque en nuestros países hay poca data histórica, entonces ¿cómo integrar esos datos históricos con el software para que pudiera ser realmente predictivo? Bueno, pues el reto iba sobre todo a África. Resulta que en África los datos son muy precarios, entonces tomamos un conjunto de datos que encontramos de Portugal e intentamos adaptarlo a un caso muy general. Por ejemplo, nos descartamos todas las variables que tuvieran que ver con Portugal y solo dejamos variables que pudieran ser aplicadas en todo el mundo. Nos dimos cuenta que lo más probable, o lo que daba la probabilidad más alta de deserción, era la cantidad de materias perdidas que tenía un estudiante en su segundo semestre. Entonces, pues ya basado en eso podíamos tener un índice bastante alto de que un estudiante iba a desertar o no. Ese fue el principal reto, y dos, el tiempo, porque en la edición en la que yo participé la presentación era en España, entonces teníamos que tener en cuenta que teníamos 7 horas menos para presentar por la diferencia horaria. Bueno, pues de nuevo les agradezco muchísimo, los felicito y creo que esta es una demostración de que la educación basada en retos, que entre otras cosas inventó un empleado de Apple hace unos años, es un modelo educativo que puede generar un gran impacto con esfuerzos como este, pero que el impacto se magnifica en escalas exponenciales. Creo que eso da pie para invitarlos de nuevo a todos quienes nos están viendo y escuchando a que participen en esta Hack4Edu, porque realmente podemos impactar la educación desde el aula con inteligencia artificial. Muchas gracias a ustedes y de nuevo un aplauso para ellos. Gracias. Muchas gracias a Diego, a Julián y a Daniel por compartirnos su experiencia, también con la intención de motivarlos y de que más estudiantes, docentes y universidades se unan a este hackathon. Y bueno, ya es el momento de invitar al escenario a Manuel José Ruiz, quien ha liderado con determinación y visión la preparación de esta quinta edición. Él se desempeña como gerente de tecnología, Big Data e Inteligencia Artificial de la Fundación Profuturo y nos va a contar cuáles son esas reglas para este año, cuáles son esos términos y condiciones. Y bueno, en el transcurso de la sesión, si hay alguna inquietud, podemos ir levantando la mano para irla resolviendo. Entonces, adelante Manuel y bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Hasta ahora no sabía si iba a poder hablar. Os pido disculpas porque vengo de una ruta de Brasil con una diferencia de temperatura increíble, pero los farmacéuticos de Colombia son muy buenos y ayer me dieron todos los medicamentos que había en la farmacia. Así que voy a intentar hacerlo resumido y antes de nada dar las gracias a la Universidad Distrital por el espacio. Sabemos que
Estáis en un mes importante, en unas semanas, hablando sobre temáticas de inteligencia artificial y creo que este evento venía muy cercano a todo lo que estáis trabajando. A la Universidad Javeriana, igualmente, porque hemos estado trabajando de manera conjunta. Mañana tenemos una ponencia allí también con ellos para hablar de esta misma temática. Y al resto de universidades, que igualmente Mónica ha estado comentando y han participado en las ediciones anteriores. Pero antes de contaros toda la novedad de esta edición, yo estoy abrumado. Si veis que me paso de tiempo, me lo decís, ¿eh? Yo voy a intentar ser rápido, pero estoy abrumado por el llamamiento de la Universidad Distrital y de la Javeriana y de todas las universidades que están aquí presentes, por el número de gente que hay aquí en esta sala. Todos los que nos están viendo desde España, nuestros compañeros de Fundación, el resto de países de Fundación Telefónica, no están viendo lo que está sucediendo aquí, pero hay gente que está sentada en el suelo. Entonces, yo solamente daros las gracias por este llamamiento, porque a los que formamos parte de esta iniciativa desde la época de la pandemia, que parece que se nos ha olvidado la pandemia, pero sigue estando ahí, este tipo de efectos son los que nos agradan, los que sabemos que vamos en el buen camino, que realmente las universidades están viendo esto como algo atractivo. Y agradecer al equipo de Fundación Telefónica por la urgencia. Sabemos que el reto lo propusimos muy tarde, estamos en plena planificación de la propia organización para el próximo año y todo el equipo, tanto de comunicación, la propia agencia que está retransmitiendo, habéis hecho un ejercicio súper profesional en muy poco tiempo, así que daros las gracias. Y ahora vamos a la quinta edición. Bueno, ¿qué es Hub4Edu? Yo creo que lo venimos escuchando durante toda la edición y al final Hub4Edu, nuestra misión y visión, como todos sabéis desde Profuturo y desde la labor que hace conjuntamente con Fundación Telefónica y Fundación Bancaria La Caixa, es buscar soluciones, en esta edición, como hemos dicho al inicio, asociadas a inteligencia artificial y cómo ésta puede dar herramientas en el sector educativo. Pero no nos quedamos ahí. Este hackathon tiene el reto, como siempre, y por eso es el mayor hackathon internacional con carácter asociado a la inteligencia artificial en entornos vulnerables, que estas soluciones respondan a las necesidades de estos países. Estamos hablando de África, estamos hablando de Asia, estamos hablando de América Latina, de contextos donde tienen una problemática muy importante, y es, bueno, la equidad educativa y luego, sobre todo, el acceso a la tecnología. Y estamos hablando todo el rato de inteligencia artificial, o sea que el mayor reto que vamos a tener en esta edición es dar respuesta a zonas donde la conectividad es un problema, donde la energía es un problema y donde el acceso a la tecnología que tengan dispositivos también lo es. O sea que no lo vais a tener fácil. O sea, yo lo planteo así. Eso es importante, porque si no lo ponemos difícil, la motivación sería baja. Y podemos pasar a la siguiente. Yo voy a ir saltándome casi todas las diapositivas, porque el discurso, al final, creo que es lo más importante. Lo que buscamos, sobre todo en esta edición, es que sigamos avanzando en ese trabajo colaborativo. Creo que la mayor experiencia que tiene este evento, y además muchos de vosotros, me acordaba precisamente del alumno que hablaba ahora de la edición anterior sobre el modelo de deserción. Yo me acuerdo de aquel proyecto, precisamente, porque fue un modelo de entrenamiento que nosotros le pedimos a él. Y además yo creo que estuve hablando precisamente que necesitábamos dar respuesta a cómo Moodle, de hecho creo que hablamos en Moodle en aquel momento, podíamos dar capacidad de entrenamiento a un algoritmo que nos diera esa opción de adelantarnos a la deserción de los diferentes alumnos. Y dio respuesta en 2 días. Pero ese trabajo, además, igual que el de gran parte de los grupos del resto de universidades, el mayor aprendizaje que los alumnos tuvieron, que de hecho en el feedback que recibimos posteriormente, fue la posibilidad de haber trabajado con alumnos de otras universidades, de otros países, incluso de otros idiomas. No olvidemos que aquí están participando universidades que hablan español y portugués. Tenemos universidades también en Portugal y en Brasil. El Instituto Federal Catarinense, que además seguramente que nos están viendo, es una sede fiel a esta edición, proporciona gran parte de los alumnos y ellos gran parte de las veces lo que quieren es mezclarse con otros equipos. Y aparte de esta premisa y el llamamiento que hacemos desde el día 13 de agosto, es que
no solamente tiene que haber ingenieros. La riqueza de estos proyectos está en la participación también de alumnos de pedagogía, alumnos de marketing. Porque al final, creo que lo comentaba, de hecho, el alumno de la Distrital, muchas veces, en tan poco tiempo, la venta del proyecto es lo más importante. Por lo cual no olvidemos a esos alumnos que están en otras facultades, a esos alumnos amigos que conocéis, con el que tomáis el café de la mañana, y que están en estas facultades y que os pueden ayudar en publicidad, en marketing, en comunicación, en la puesta de escena. Así que hablamos de grupos con diferentes disciplinas, con diferentes conocimientos. Y vamos a la fecha clave. Hoy, desde este momento, esto es como la cuenta atrás, nuestro equipo de comunicación ha abierto el proceso de inscripción. Hoy abrimos desde Colombia, el año pasado abrimos un poquito más tarde, creo que fue la primera semana de septiembre desde México, hicimos este evento en México. También igualmente mando un saludo a nuestros compañeros de México que hicieron un gran proyecto. Y desde el día 13, tanto las universidades como, en este caso, los hackers, podéis inscribiros. Y aquí lo podéis hacer de diferente manera. Lo más fácil, y nuestra recomendación como organización, es que de momento lo hagáis con carácter individual. Cada uno entra en la web, hackforedu.org, por futuro.education/hackforedu, lo veréis luego más adelante en la presentación, hagáis la inscripción. Es simple, es un formulario, no tenéis que dar nada del otro mundo, pero ya con esto contamos desde el minuto cero con vosotros. La participación como universidad es un poquito más compleja, pero al igual simple. Porque lo que hacemos, y aquí el equipo de comunicación igualmente ha trabajado mucho, es solamente que la universidad tiene que presentar una carta de adhesión muy simple, donde tiene que firmar que se compromete, en este caso, a dar divulgación del evento en sus redes sociales y a captar a los alumnos. Poco más. La universidad no tiene que hacer mucho más. En ese momento tiene acceso a un kit audiovisual de píldoras en redes sociales, carteles que pueden meter en página web, bueno, diferentes materiales que el equipo le proporciona. Y lo que más me gusta a mí es la presentación de los retos. Cuando hablamos de los retos, y esto Mónica ha hecho en su intervención y la verdad, yo no he visto la intervención de Mónica, pero creo que nos comunicamos muy bien y conocemos perfectamente la misión y visión de esta compañía. Los retos no nos los inventamos nosotros. Los retos desde el... Tengo que mirarlo bien, que no lo veo bien. Desde el día, hasta el día 18 de octubre, perdón. Se me ha olvidado poner la fecha de inicio, es un error mío. Hasta el día 18 de octubre van a tener la capacidad en la misma web de presentar los retos. Y cuando digo cualquier entidad, es que gran parte de los desafíos que os van a proponer a vosotros como alumnos no se lo ha inventado nadie de la organización. Son causas reales y problemas reales que docentes, equipos directivos y entidades colaboradoras de Asia, África y América Latina están planteando. Y estamos hablando desde la inclusión en el aula, con alumnos que tienen TDA. Hablamos de contenidos para alumnos que necesitan, que tienen algún problema audiovisual. Estamos hablando de dar herramientas a docentes en generación de contenidos. La IA, ya sabemos, que cada vez está más de moda. Mañana, de hecho, en la ponencia que tengo en la Javeriana hablaremos de este tema. El gran problema que tenemos ahí de derechos de autor, de autoría, la parte ética, que nunca se nos olvida, la parte ética, las líneas rojas de la inteligencia artificial, que bien utilizada puede ser una herramienta muy potente para el docente y para el alumno. Así que los problemas que vais a encontrar y retos son reales. Pero no cerramos la puerta y lo comunico ya porque seguramente alguna duda vais a tener. Los alumnos podéis proponer también los retos. Esto es una realidad. Si encontráis alguna problemática que sucede diariamente en vuestras aulas también. Recuerdo el año pasado hace 2 años, un proyecto que salía de una universidad de España, no me acuerdo si era la Universidad Pontificia de Salamanca o la de Deusto, alguna de ellas era, que hablaba cómo los alumnos, el tiempo que perdían los alumnos para pasar lista con el docente. No sé si aquí en la Distrital pasáis lista los profesores, no sé si tenemos algún profesor de aquí de la Distrital que me conteste o no. Pasáis lista. ¿Cuánto demora? ¿No? ¿Cuánto demora? Pues yo me acuerdo mi clase universitaria éramos 300. Pues se tiene que pasar lista. Y decían, tenemos un problema, ¿no? Y con un sistema de reconocimiento y con tarjetas NFC,
veían una solución donde el alumno, pues igual que un funcionario de Telefónica tiene que fichar, el alumno fichaba la entrada y ya el docente pues, tenía el feedback. Tardaban 5 minutos y a lo mejor demoraba 20. Bueno, pues son soluciones al final de una realidad existente en el aula. Vamos a seguir con las fechas. Yo me voy mezclando con algunos temas, pero bueno, os pido disculpas. Tengo mucha información que quiero contaros. Y sobre todo, el evento híbrido. Como hemos dicho, hay una parte de captación, los alumnos, las entidades, los retos, y el evento sucede. Y aquí hemos cogido el feedback que decía el alumno de la distrital. Había un agravio comparativo con las horas en la presentación. Teníamos 7 horas de diferencia. No nos dio tiempo a terminar el prototipo. Pues la organización, como es lógico, hemos escuchado a todas las universidades y hemos cambiado. El formato es híbrido. Seguimos exactamente igual. Cada universidad trabaja en su sede y se conecta de manera remota un día para presentar ante el jurado internacional. ¿Y qué vamos a hacer este año? Del 21 al 23, o sea, lunes, martes y miércoles de octubre, los alumnos trabajarán con sus equipos. El día 24 presentarán toda la documentación, todos en igualdad de condiciones. El jurado revisará si existe una falta de documentación para que nadie se quede fuera. Habrá capacidad de subsanación, tendremos 24 horas para subsanar cualquier error que el alumno haya tenido. Se me ha olvidado, el drive no me funcionaba, me dejé los deberes encima del piano, la justificación siempre, ¿no? Algo sucedió, pues vamos a intentar que ningún alumno se quede fuera. Y el día 25 es la puesta en escena, y es cuando están los nervios, estamos todo el mundo esperando, ojalá no se caiga la conexión, ojalá que desde España me entiendan, lo de Brasil diciendo, ¿alguien me entenderá? Yo hablo portugués. Bueno, pues ahí en ese momento es la puesta en escena. Este año nosotros vamos a limitar esto. Es importante porque cada año tenemos más universidades, ojalá tengamos 100. El año pasado tuvimos muchísimas. Pero vamos a poner un máximo de tiempo de la intervención. Va a ser un evento de 4 horas máximo, porque el jurado se cansa. Y en igualdad de condiciones el jurado tiene que descansar. Tendremos un descansito donde el jurado pueda pues, tomarse un café, descansar, meditar y que los siguientes equipos, por la diferencia horaria, tengan las mismas condiciones de los que expusieron al principio. Le he preguntado a un alumno a la entrada, ¿y qué fue tal? ¿Qué opinabas? Bueno, me tocó más tarde. Y es verdad, muchas veces la innovación te quedas con la primera idea y cuando llega alguien que la repite parece que ya no es tan novedoso porque hay otro equipo que la ha contado. Por lo cual, el orden va a ser totalmente alterado, todo el mundo va a ser por lo cual, así que ya os pido disculpas, pero a algunos os va a tocar presentar de madrugada. Pero lo que vamos a hacer es, aposta, que España no sea quien presente el inicio, sino que sean las universidades de América Latina las que estén mezcladas desde el inicio para dar esa igualdad de condiciones, ¿vale? Así que bueno, os voy resolviendo algunas de las dudas y feedback que habéis transmitido a lo largo de estas ediciones. Seguimos y vamos a ir con los detalles. Sí, ahora lo veo bien. Sí, está bien, está bien. Vamos a ir fase a fase. El primer día, sesión de networking. Os he dicho, os inscribís de manera personal. Yo, Manuel Ruiz, de la Universidad Distrital, me presento. Y hay en ese formulario la capacidad de ya inscribirse como equipo. Muchos de vosotros no tenéis equipo. Algunos alumnos que estáis ahora mismo en otras universidades, que nos estáis viendo de otros países, alumnos de la Javeriana, de la Distrital, que estáis aquí, de la EAM, de Manizales, que habéis participado en otras ediciones, llegáis sin equipo. Y vuestra primera pregunta el día 21, ¿y ahora qué hago? Bueno, en esa sesión que se retransmite en directo, damos la oportunidad de que la gente comparta su perfil. Pues yo soy ingeniero programador en Java, yo sé de Python, yo estudié comunicación y hacemos una unión de equipos para que desde ese momento podáis empezar a trabajar. Esa sesión es la más importante. ¿Y qué haremos en ese momento también? Asignaros un voluntario de Fundación Telefónica. Este papel del voluntario de Fundación Telefónica es fundamental para vosotros, porque va a ser vuestro mentor desde ese minuto cero que inicia el proyecto. Esto es una réplica de un proyecto que hacíamos en Fundación Telefónica que se llamaba Think, donde se mentorizaban ideas de emprendimiento. Y nosotros lo rescatamos aquí porque fue una idea muy buenísima. Además está Luismi, en aquel momento creo, en aquel proyecto, Luismi de Fundación Telefónica.
y hemos visto que es un perfil muy importante para vosotros. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la semana os ayudará en la resolución de problemas. Es un especialista en la compañía, en Telefónica, en la fundación, en diferentes sectores del grupo Telefónica, que tiene, bueno, pues lideranza en gestión de proyectos, resolución de problemas, el que os va a desatascar cuando lleváis 48 horas y ya no sabéis por qué camino tirar, ¿no? Y de hecho, alguno de vosotros decís, mañana no presento. No, esa os va a tranquilizar, vamos a buscar una solución y vamos a preparar esa presentación. Y el 21, 22 y 23, lo que hemos hablado, el día 24 revisaremos esos prototipos y esas subsanaciones y el día 25 haremos toda la parte internacional. Algo importante que vamos a repetir este año son los 2 webinars que ya están marcados. Serán en directo, 26 de septiembre y 10 de octubre. En el primero hablaremos de metodologías de cómo enfrentarse ante un hackathon. Contamos con un especialista que os hablará de esto. Y el día 10 de octubre daremos unas pinceladas de la sesión anterior, pero ahí ya estarán los voluntarios de Fundación Telefónica. Ya tendremos a los mentores que os van a ir conociendo antes de empezar el evento. ¿Cómo haremos la valoración? Y aquí vienen un poco las dudas siempre cuando marcáis el proyecto. Esto está muy claro en la web, ¿vale? Estamos haciendo un resumen. Todo esto lo tenéis en las bases de participación, pero esta presentación también la vamos a compartir porque sintetiza pues, los grandes rasgos más importantes de este hackathon. Tenemos 2 categorías. Yo siempre animo a la senior. Aquí un mensaje a las universidades, los laboratorios de investigación, que ya vienen trabajos maduros, que ya estáis trabajando en ello. Os animo a que busquéis un tiempo para presentar, porque es la categoría donde los prototipos casi están para transferencia al mercado. Están muy maduros. Y de hecho al jurado le encanta esa parte. Pero no menos que los innovadores. Porque los innovadores han tenido entre 2 y 3 días para hacer algo imposible. Aquí lo que vamos a dividir es el tanto por ciento con el que el jurado, y por eso soy bastante claro con esto, y siempre decimos revisar esta parte porque si no vais a perder nota. El proyecto puede ser buenísimo, pero por ejemplo, voy a poner uno de los más claros. El tanto por ciento, que sería el cuarto de la parte innovadora, que es orientación del proyecto a resolver problemas de educación digital con inteligencia artificial en zonas vulnerables. Ese punto, esa parte, que hayáis tenido en cuenta la realidad de Profuturo y de esos 40 y pico países donde está presente a día de hoy, que no son pocos, y que cada uno tiene una problemática, tenéis que pensar en esa parte, porque estáis perdiendo un 20% de la nota. Así que yo insisto en que siempre reviséis, cuando hagáis el planteamiento del reto y del proyecto, en cada uno de ellos. En la senior, bueno, pues aquí vamos a exactamente igual, pero hablamos de transferencia al mercado, etcétera, bueno, prototipos más maduros. Y ahora vamos a continuar con la parte que más os gusta a todos los alumnos, que es la del reconocimiento. Los premios, pues este año la organización hemos hecho, yo creo que el mayor esfuerzo que se podía hacer, que es elevar los premios. En algún caso, al 200% como estaba anteriormente. Y hemos quitado alguno que no tenía sentido. De hecho, últimamente teníamos, en las ediciones anteriores, teníamos unas becas de un máster en Big Data, que era muy complejo asignarlo, porque cuando hay equipos con tantos alumnos era complejo. Así que tenemos, para la parte innovadora, 3 premios de 1.500, 1.000 y 700, y para la parte senior, 2.000, 1.500 y 700. O sea, han sido elevados los premios. Si continuamos, me vais a permitir que beba un poquito de agua, porque ya me quedo casi sin voz. No sé si hay alguna duda. No, nada. Bueno, ya estáis viendo este, creo que es el que más os gusta a todos. Bueno, este nació desde el año pasado, de hecho la Distrital sois parte de esta publicación, que es la revista de Springer, donde tenemos 2 artículos que cada universidad va a poder publicar.
Esto será en un formato híbrido, que es DITED, que ya fue un evento realizado en esta edición el año pasado y que será también este año. Os invito a que con el código QR podáis acceder a la publicación porque ya está disponible. Si continuamos, os voy a dar un breve resumen de las que han sido aceptadas. Estas publicaciones ya han sido publicadas este año y parte han sido... de hecho, tenemos presencia de la IFC, de Brasil, de la Bicentenario, ha tenido 2 equipos, de la de Salamanca. Aquí lo importante es que, como sabéis, para publicar una revista de investigación pasa unos estándares de revisión. Igualmente, antes de la publicación se hace una formación a todos los alumnos de cómo preparar un documento para una revista de investigación científica en inglés, que yo creo que es el mayor reto que siempre tenemos. De hecho, hacemos una sesión de 20 horas donde un especialista se conecta con todos los alumnos y les explica los requisitos mínimos para que cuando vaya el editor a revisarla, esté. A partir de este momento, cuando publicáis en una revista indexada, como puede ser Springer, yo os digo que vuestra carrera profesional y educativa, sobre todo a los docentes, es súper importante. Empieza vuestra transformación como profesional en el mercado. Y esto, aunque no tiene un valor económico, ya os digo, para muchos de vosotros, que es más importante que todos los premios que hemos visto con anterioridad. Y ahora vamos al proceso simple para las universidades. Una vez hemos hablado de los premios y, sobre todo, qué tenemos que hacer cuanto antes para sumarnos al carro de esta nueva edición. Firmar la carta de adhesión, crear el formulario de inscripción para que vuestros alumnos también se puedan inscribir, hacer la difusión con este kit. Nosotros haremos un seguimiento desde la organización con informes quincenales para ver los detalles con vosotros de cómo vamos avanzando y la preselección de los equipos que irán a la fase internacional. En las bases viene explicado que cada universidad, como es lógico, hay universidades que pueden tener 10 equipos. Solo puede presentar máximo 2 por cada una de las categorías, o sea, 4, ¿vale? Lo que decimos en las bases es que la propia universidad debe definir a 3 personas de las facultades para que hagan de jurado local y hagan una preselección para que el top de la universidad sea quien les represente. Igualmente, y esto desde ya, ante la duda, todos los alumnos, pasen o no pasen a la fase internacional, recibirán el certificado del ICE, que es el Instituto de Ciencias de la Educación, certificado y homologado en España, y que a algunos de vosotros, de hecho, en otras ediciones os ha servido como convalidación en créditos de participación en esta actividad. ¿Quién está trabajando con...? Y de hecho, la Javeriana de Distrital, ya habéis recibido mi correo, lo mando desde la UPSA, pero era yo quien lo escribía. ¿Quién está ya en esto? ¿O con quién estamos ya hablando? Pues estamos en plena captación. Estamos desde universidades de España, como veis, la propia Pontificia, a quien hoy represento aquí. Manuel no ha podido asistir por unos temas personales. La Universidad de Salamanca, nuestro par, está en la acera de enfrente. Está la Universidad Pontificia, la de Salamanca. La de Deusto. Esto, os insisto, esto es la red de cátedras de Telefónica. Algo súper importante que nos da un networking a nosotros como captación. Y luego universidades de todos los países. Voy a hablar primero de las vuestras. Está la Javeriana, que tenemos aquí el equipo de la Javeriana, la propia Distrital, que estamos en su sede, la PUC de Perú, tenemos a universidades de Uruguay, tenemos universidades de Argentina, la EAM también, la Universidad de Manizales. De México, si tenía que poner todas las de México, necesito 3 diapositivas. Así que disculpad de antemano. Pero ya estamos hablando con ellas. De hecho, creo que casi todas las de México ya me han contestado cuándo vamos a tener la sesión de 15 minutos. Porque les he dicho, tengamos 15 minutos. Y 42. Este año apostamos nuevamente por incluir el programa de Fundación Telefónica Las Piscinas de 42. Y cuando hablamos de universidades, y se me olvida antes decirlo, porque voy de corrido por el tiempo, estoy todo el rato pensando en el tiempo, también participan institutos de educación superior, no tiene por qué ser una universidad. De hecho, el año pasado uno de los ganadores, que no está luego aquí, fue Factoría F5, es un instituto, un programa muy parecido al de 42, donde buscan la inclusión y la participación femenina, la inclusión de la mujer
en carreras universitarias y tecnológicas, en formación tecnológica. Y ganaron un equipo totalmente conformado por mujeres, con una solución de inteligencia artificial y que para nosotros y para el jurado fue algo muy potente. Así que, insisto, nosotros haremos nuestra campaña de la mujer hacker para esta edición nuevamente, así que no tengáis miedo a hablar con vuestras compañeras, todo el mundo tiene cabida en este proyecto. Y ahora vamos a hablar de qué números tenemos a día de hoy, porque al final, cuando hablamos de Haforedu, os digo, empezamos en la pandemia, yo me acuerdo, yo soy muy curioso, estaba allí viendo a la empresa de producción, insisto, agradezco la calidad y la profesionalidad con la que estáis haciendo este evento, porque la primera edición yo tenía 3 pantallas en mi casa, porque estamos en plena pandemia, y hacía la mezcla del sonido, del vídeo, una universidad se conectaba, el fondo en verde famoso para que no saliera, bueno, todo. Y estamos en una 5ª edición donde hemos aprendido mucho, más que los éxitos, vamos a decir, todo lo que hemos aprendido para mejorar cada edición. Y esto nos ha llevado a que a día de hoy acumulamos 950 hackers participando en todas estas ediciones. 40 universidades han pasado por este hackathon. 10 países diferentes, gran parte de ello, como es lógico, en América Latina. 260 retos presentados, de los cuales 190 prototipos han sido los que se han presentado. Es un número muy elevado. Ya os digo que el otro día, de hecho, revisaba, antes de venir, le decía a Catherine, he estado revisando qué presentó la Javeriana y la Distrital en estos años y lo tenemos todo guardado, ¿eh? No hemos perdido nada. O sea, sabemos lo que habéis hecho en cada momento. Y hay tanta calidad, o sea, hay tantas cosas que se han hecho en 5 años, que es tan potente. Y bueno, me lo voy a llevar a la parte más de Telefónica, además este año es un año especial para nosotros, es el centenario de la compañía, que son los voluntarios. Los voluntarios, el primer año no vimos esa opción y tenemos acumulado 100 voluntarios de todos los países donde tiene huella Telefónica y Fundación Telefónica, que en este caso es quien hace la captación. Este rol vais a tener pesadillas conmigo porque desde hoy hasta el día del evento voy a insistir en la importancia que tiene el voluntario de Telefónica y que lo veáis como un apoyo, más como, ya está el pesado que quiere hablar conmigo a las 2 de la mañana, que quiere preguntarme cómo voy. Bueno, el 100% de los alumnos termina diciendo el último día, hay que ver lo que me ayudó el voluntario, para que veamos la percepción. Dejaros ayudar, no tengáis miedo, porque al final, y con esto ya estoy terminando, a nosotros nos emociona esto. Y a los empleados de esta compañía que os van a ayudar más todavía. Porque al final, ¿qué va a pasar el día después que termine este evento? Yo os voy a decir lo que yo pienso y lo que gran parte de los alumnos, que a mí me gusta hablar con ellos después de todos los países, intento tener el feedback de algunos incluso personalmente con ellos, es, yo en la vida hice algo y fue sumar un granito de arena para transformar las vidas de esas personas. Y sí, el premio está bien, gané 2.000 euros a repartir dependiendo del número de componentes. Sí, la satisfacción económica está ahí. El reconocimiento del diploma también. La publicación en Springer, mucho más, claro. Pero la satisfacción de haber participado en ser catalizadores del cambio, en dar herramientas a docentes y alumnos en estas zonas, yo creo que es la satisfacción mayor y mejor personal que seguramente os vais a llevar de este hackathon. Y yo daros las gracias y daros ánimo. Hablar con los amigos en el café, cuando tomáis la cerveza, cuando tomáis el sándwich. A todo el mundo. No hay miedo. Y si necesitamos que el jurado esté más horas, negociaremos con ellos. No pasa nada. Lo suyo es que intentemos solventar los mayores problemas y retos que durante estos 2 meses nos van a plantear nuestras organizaciones. Ánimo, gracias y nos vemos pronto porque me vais a ver muy a menudo.
Bueno, muchas gracias a Manuel, quien ha venido especialmente desde España a contarnos todo lo que acabamos de escuchar y motivarlos a que como universidades, como docentes y como estudiantes se sumen también a este hackathon. A continuación, invito nuevamente al escenario a Diego Tovar, quien es un experto en inteligencia artificial y nos ha traído una charla magistral preparada especialmente para todos ustedes, los estudiantes. Adelante, Diego. Bueno, mil gracias de nuevo, y yo quisiera arrancar esta charla retomando unas palabras, y es que más allá de los premios, más allá de la publicación, creo que esta es una tremenda oportunidad que se nos ofrece para que seamos partícipes de la transformación de la vida de otros, y que el tema sea Hack for Edu, que sea retar, que sea hackear la educación. Creo que tiene muchísimo significado, porque creo que está absolutamente diagnosticado que la transformación de la educación es uno de los pilares que transformará nuestro país, que transformará nuestras sociedades. Entonces quise preparar una charla para ustedes que la llamé Stop, Revive, Survive, ya van a ver por qué la llamé así, y voy a hablarles un poquito de lo que está pasando en la nueva economía, en la inteligencia artificial y en el futuro de la educación. Entonces, si me ayudas con el video, por favor. Sobrevive. Es una recomendación para que los conductores en Australia eviten accidentes por cansancio en las interminables autopistas. ¿No has pensado que es el momento de hacer lo mismo en tu empresa? Reinventarse. Evolucionar. Ser relevante y competitivo en la nueva economía. It's now. It's your future. Flip it. Fíjense, yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que le ha dado microsueño manejando en una recta. A mí me pasó en Italia a 160 kilómetros por hora, casi me accidento entrando a un túnel. Yo fui piloto deportivo, sin embargo cometo errores como cualquier otro, y me dio un microsueño entrando a un túnel después de unas 8 o 9 horas de estar continuamente manejando. Y esta campaña lo que dice es, oiga, haga primero un alto en el camino, ¿cierto? Dese cuenta que está pasando alguna situación que lo está poniendo en riesgo. Ese es el stop. Después le dice, haga un revive, que es bájese del carro, póngase agua en la cabeza, tómese un café, camine alrededor del carro, haga una cosa de corto plazo para evitar el accidente. Y el survive es, cambie el hábito, ¿cierto? Haga un cambio mucho más profundo, porque si repite ese mismo hábito de manejar por muchas horas, pues tiene un alto riesgo de accidentarse. Entonces yo quise vivir estos 3 momentos hablando de lo que está pasando en el mundo, y el primer momento es ese stop, es para que hagamos conciencia de lo que está pasando en el mundo, y hago mucho estas presentaciones a nivel de presidentes de compañía, y la verdad que lo que yo he identificado es que la mayoría de gente pareciera tener metida la cabeza dentro de la tierra, y por la volatilidad del entorno no estar consciente de cómo está cambiando el mundo. Y lo único a lo que se me parece este cambio que está sucediendo es a lo que seguramente vivieron los romanos al final del Imperio Romano, cuando aparece el cristianismo, y la imagen que uno tiene de los romanos es unos tipos así gordos como yo entre unas tinas, tomándose unos vinos y comiendo uvas, y estaban como perdidos del mundo, ¿cierto? Distraídos de lo que estaba pasando en el mundo, y resulta que la civilización les iba a cambiar radicalmente. Yo creo que hoy nosotros estamos viviendo una de las etapas de mayor cambio convergente en la historia de la humanidad, y eso está generando algo que yo llamo una economía totalmente nueva para la que nos debemos preparar. Entonces vamos a analizar un poquito de esos cambios que están sucediendo. Primero, el orden económico mundial, que es un cambio político-económico, está sucediendo. Estamos presenciando el ocaso del capitalismo. El capitalismo hoy lo llamamos el capitalismo salvaje, y está llegando a su fin. Hay gente que le apuesta a que vendrá un nuevo orden económico mundial dominado por China y el yuan, otros hablan de órdenes económicos multipolares,
Pero yo creo que independientemente de cuál de esos dos sea, lo que de verdad va a pasar es que vamos a llegar a un nuevo orden económico mundial de las naciones descentralizadas, de las naciones en red o de los criptoestados. Entonces vamos a poder tener naciones reconocidas por la ONU, en donde formemos estados con ciudadanos que no importa en qué geografía hayamos nacido, que no importa en dónde estén los activos, la tierra no tiene que estar junta físicamente y que no tengamos que depender necesariamente de una moneda administrada por un banco central, sino que la moneda sea de libre curso en exchanges cripto. Ese es un cambio radicalmente grande, pero no es el único. También Barack Obama advertía en su última locución como presidente de los Estados Unidos que estábamos frente a una amenaza. Ojo, el hombre más poderoso del planeta, el presidente de los Estados Unidos, en el momento hegemónico de los Estados Unidos, decía que la principal amenaza para la democracia era la desigualdad. Y lo decía el hombre más poderoso del planeta. Y yo digo, oiga, ¿qué podemos decir los latinoamericanos y los colombianos que siempre aparecemos en los primeros lugares del ranking de inequidad del mundo? En el último estudio, Colombia aparece como el segundo país menos equitativo de Latinoamérica, solo detrás de Brasil. Y en los anteriores, que cambian la forma en que se hacen los estudios, aparecíamos como en el sexto lugar menos equitativo del mundo y siempre estamos por ahí, en el top 5 o top 6. Entonces creo que eso es un cambio también radical que tenemos que entender. Y la teoría económica tradicional que nos enseñaron en las universidades se acabó. Adam Smith dijo que los factores de producción eran la tierra, el capital y el trabajo, y no tuvo en cuenta uno que aparece en la cuarta revolución industrial, que se llama la información. Entonces, hoy el principal factor económico de producción del mundo es la información, y las compañías que están dominando el mundo están orientadas todas a la información. ¿Qué nos íbamos a imaginar en pleno siglo XXI que estuviéramos teniendo guerras globales como lo que está sucediendo en Rusia o en Oriente Medio? ¿Y qué íbamos a pensar? Que pudiéramos llegar eventualmente a una recesión global, y hemos estado muy cerquita de entrar en una recesión global. ¿Y qué me dicen del cambio climático? Y la posibilidad de que haya una hambruna en el mundo. Esa es una posibilidad que, si no resolvemos temas de índole climático, podríamos tener enfrente en menos de 15 años, en menos de 10 años. Y todo esto ha generado un fenómeno que Juan Carlos Flores, un historiador bogotano, lo llama el fenómeno de los que sobran, que es eso que está pasando con nuestros jóvenes en el mundo, que se sienten que no están siendo parte y no están de acuerdo con cómo las generaciones anteriores, la mía por ejemplo, está manejando el mundo. Y les estamos dejando un mundo que no está tan bueno. Y estamos probablemente frente a la primera generación en la historia reciente de la humanidad en la que probablemente nuestros hijos no superen en la escalera social a los padres. Y los que somos padres vivimos toda la vida tratando de darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos, pero probablemente no seamos capaces esta vez, por primera vez en la historia reciente de la humanidad, por los cambios que se están sucediendo. Y si hablamos de otro tipo de cambios, de otros fenómenos como la singularidad pensábamos que iba a llegar en el año 2035, que era ese momento en la historia de la humanidad en que la inteligencia artificial superara la capacidad de toma de decisiones del ser humano. Y después, en la pandemia, pensamos que con toda la aceleración digital eso se iba a adelantar, y entonces dijimos que por ahí iba a ser en el 2030. Pues ¿qué creen? Hoy estamos en el 2024 y la singularidad ya sucedió. La inteligencia artificial ya es superior al ser humano en la capacidad de toma de decisiones. Y ojo que la palabra inteligencia viene de interlegere, viene de elegir entre. Entonces, siempre y cuando el conjunto de datos sobre el que hay que tomar la decisión sea previamente dado, la inteligencia artificial y la computación cuántica de lejos que superan al ser humano en la toma de decisiones. Y nosotros preocupados, porque así es el ser humano, es natural, si la inteligencia artificial va a desplazar los puestos de trabajo de cada uno de nosotros. Yo tengo un hijo de 23 años que se está graduando de abogado, y él me decía hace 2 años, nunca, papá, la inteligencia artificial será capaz de superar al ser humano, a un abogado, en un litigio, tomando una decisión en frente de un litigio.
¿Y ustedes qué creen? Hace rato que la inteligencia artificial superó a los abogados en esa materia. Y alguien me decía en estos días que cuando la inteligencia artificial iba a ser capaz de hacer una obra de arte mejor que un artista. Y yo decía, ¿este señor en qué planeta vive? Hace rato que eso pasa. Y la música, lo mismo. Entonces, ese fenómeno de la singularidad está ahí, y potencialmente hablando, ¿podría la inteligencia artificial desplazar todos los trabajos del ser humano? Sí. No nos digamos mentiras, la respuesta es sí. Pero eso no nos tiene que llenar de miedo, ni nos tiene que provocar excusas, porque hay otros fenómenos de cambio que debemos considerar en paralelo, como el de la sociedad del cero costo marginal. Estamos llegando a ese fenómeno que casi nadie menciona, los invito a que lean de ese fenómeno, y es el momento en que por la productividad y por la misma tecnología, producir un nuevo bien o servicio a escala agregada a nivel global cuesta cero. Pongámoslo en chipcha. ¿Cuánto cuesta producir un televisor más, una pantalla más en el mundo? Cuando producimos millones, pues cuesta agregadamente cero. ¿Cuánto cuesta hacer un carro más? Cuesta cero. ¿Cuánto cuesta hacer una vivienda más? Cuesta cero. Entonces, si nosotros llegamos a un mundo de semejante nivel de productividad, podríamos terminar con algo que en mi opinión ha sido perverso en la historia de la humanidad, y es la relación ingreso-trabajo. Y podríamos rescatar algo que ha sido polémico en la historia reciente, que se llama la renta básica universal. Y podríamos probablemente darle a cada uno de los habitantes del planeta en edad económicamente activa más o menos unos 5 o 6 mil dólares mensuales para que tuvieran una calidad de vida digna. Y entonces nos podríamos dedicar a los trabajos que realmente nos guste hacer y no depender de una paga, no tener que trabajar para poder subsistir. Eso no quiere decir que se vaya a acabar el trabajo. Eso no quiere decir que todo el mundo se vaya a quedar con esa renta básica, porque si no entraríamos en una etapa de inflación y el modelo colapsaría. Seguramente tenemos que seguir alentando la generación de riqueza, pero mucha gente podría dedicarse a los trabajos que le gustan y que más se dignifican, y uno de los trabajos que más dignifica es la educación. Esto es un mensaje de felicitación para aquellos aquí en las universidades que se dedican a ese trabajo, porque la educación dignifica al ser humano. El cuidado de otros, el autocuidado de nosotros mismos, ese tipo de profesiones van a ser las profesiones del futuro, y creo que esto es simplemente un llamado de alerta, porque estamos viviendo un montón de cambios como los que estoy presentando aquí. Muchas veces no somos conscientes de que están sucediendo. El último cambio que traigo a colación es el del fenómeno de la descentralización. Nosotros vivimos en un mundo centralizado, y cuando aparece Internet en la tercera revolución industrial, pensamos que Internet iba a ser un factor que nos iba a ayudar a superar las brechas de equidad, porque en teoría la promesa de Internet era que le íbamos a dar acceso a la información gratuitamente a todo el mundo, pero eso no pasó. Fueron unos poquitos vivos los que se aprovecharon del fenómeno y se enriquecieron más, y la brecha de equidad se nos aumentó. Después vino la Web 2. La Web 2 es la de las redes sociales y la de la movilidad. Y entonces se generó un fenómeno de centralización, en el que la mayoría de cosas en las que vivimos hoy son centralizadas. Por ejemplo, si yo creo contenidos y subo un video a YouTube, ¿de quién es el video, mío o de YouTube? En la práctica es de YouTube. El que lo puede censurar es YouTube. El que lo puede bajar de la red es YouTube. El que lo monetiza es YouTube. ¿Y nosotros qué? Si acaso tenemos millones de seguidores, nos tiran unas migajas a título de regalías. Entonces estamos en un mundo centralizado, en donde la banca es centralizada, las telecomunicaciones son centralizadas, el sistema de salud es centralizado. Y tenemos la oportunidad, con la llegada de la Web 3, con todo lo que está pasando de metaverso y el subyacente que es el blockchain, de irnos a un mundo descentralizado, en donde por primera vez podamos programar nuestros propios activos. Y cuando uno es capaz de programar sus propios activos, y el mejor ejemplo, el más fácil, es el dinero, si uno es capaz de programar el dinero, probablemente no necesitemos los intermediarios. Entonces, o los bancos cambian su rol, o seguramente van a desaparecer, porque el banco vamos a ser cada uno de nosotros. Entonces, todo este fenómeno configura una nueva economía, cuya principal característica o sus
tres principales características, yo las llamo: uno, que estamos llegando a una economía de abundancia, y a nosotros nos educaron bajo criterios de escasez. Entonces hoy, cuando estamos hablando de hackear la educación, no estamos hablando solamente de nuestro entorno local, no estamos hablando de que hagamos negocios solamente en el entorno local, sino que hoy hacemos negocios para pensar globalmente. Yo, por ejemplo, soy socio de un banco descentralizado. Abrimos el primer piloto del banco en Bogotá y a los 2 meses teníamos abierta la operación en Singapur. Eso no se pensaba así antes. Uno abría un negocio en Bogotá y le decían hasta que cope el mercado de Bogotá piense en crecer, y uno iba a abrir en Tunja, ¿sí? Eso era pensar con una mentalidad escasa. Y estamos llegando a una economía en la que poseer las cosas no es lo importante, es usarlas, es acceder a ellas. Entonces, ya lo dice Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano tal vez más relevante de la posmodernidad, que pasamos del Homo faber, que era el ser humano enseñado para trabajar, pasamos al Homo ludens, que son ustedes que están ahí, que quieren disfrutar y experimentar, no poseer cosas. Nosotros elegimos un presidente en este país que nos ofreció, en paz descanse Belisario Betancur, nos ofreció casa, carro y beca para que lo hiciéramos presidente de la República. Y hoy probablemente, si alguien les presentara esa oferta a ustedes, ya nadie quiere tener casa. Lo del carro lo dudo mucho, y lo de la beca inclusive es cuestionable, porque vamos a hablar de esto enseguida. El sistema educativo no se ha transformado en los últimos 200 años, entonces si no hackeamos la educación, pues tampoco va a ser tan atractiva la beca. Sale mejor ir a hacernos unos cursitos en Platzi que hacernos una carrera universitaria. En términos económicos, la cosa está cambiando. Estamos llegando a una economía de la información en la que, insisto, la información se vuelve el factor número 1 de producción, y estamos llegando también a una economía de transformación masiva, llamo yo, de pensar en grande, en donde dejamos atrás los paradigmas de hacer empresas solamente para que crecieran y fueran rentables, y ahora estamos hablando de hacer empresas que crezcan, que sean rentables, pero que sean sostenibles. Y la sostenibilidad va más allá del medio ambiente. La sostenibilidad tiene que ver con la sociedad, con el modelo de gobierno, con el ser humano y con la empresa en general, pero con muchas más partes interesadas. Entonces, si avanzas, por favor, estamos viendo un entorno económico en donde son otro tipo de organizaciones los que están dominando el escenario, que se llaman las organizaciones exponenciales y las organizaciones autónomas distribuidas en la Web3. Organizaciones que presentan este tipo de características, toleran la experimentación, por eso celebro que estemos armando temas de educación por retos. Una hackathon como Hack4Edu es educar a partir de retos. Estamos viendo compañías autónomas, estamos viendo que nosotros discutiendo aquí una reforma laboral que no sé qué tanto sentido tenga cuando el contrato a término indefinido en el mundo se va a acabar. Ya nadie más va a ser empleado a término indefinido de una compañía, sino que todos nos vamos a convertir en agentes libres o freelancers que vamos a trabajar proyectizadamente, a ratos para una empresa, a ratos para nosotros mismos en nuestros emprendimientos, vamos a ir a voluntariados, etcétera, todo lo que esté asociado con lo que queramos hacer y no necesariamente con quedarnos indefinidamente haciendo carrera en una empresa. Entonces, vemos que el mundo está cambiando dramáticamente y llegamos a no solamente a tener organizaciones diferentes, sino todo esto lo resumo en un fenómeno que un compañero mío de trabajo, Brian Solis, un filipino, llamó el neodarwinismo o el darwinismo digital. Y es que la tecnología está cambiando tan rápido y el comportamiento del consumidor está cambiando tan rápido que nosotros, si no desarrollamos una capacidad adaptativa para que vaya más rápido que ese mismo cambio en la tecnología y que el cambio en el comportamiento de los consumidores, pues así como pasó en la selección natural de las especies y los dinosaurios se extinguieron, nos podemos extinguir. Entonces este stop inicial era como hacer un remesón, los americanos llaman shake the tree, como moverles el árbol para que ustedes hagan conciencia
de que el mundo está cambiando dramáticamente. Los que somos mayores, los de la generación como la mía, pues tenemos que ver cómo nos reinventamos, pero ustedes jóvenes tienen también que ver qué capacidades tienen que desarrollar para sobrevivir en un mundo que va a estar dominado por la inteligencia artificial, por los algoritmos. ¿Cómo se tienen que preparar y qué capacidades tienen que preparar? Y yo resumo esto en una capacidad que la llamo la antifragilidad, que es esa capacidad de adaptación rápida. Y entonces el revive, que en la campaña era bájese del carro y échese agua en la cabeza, el revive es que retemos el modelo educativo desde la estrategia. El modelo educativo de educación superior tiene que cambiar. Y yo creo que esta es una oportunidad, y lo digo con todo respeto, estoy en una universidad y estoy diciendo que hay que transformar el modelo de educación superior, lo digo con todo respeto, pero creo que ustedes tienen a través de algo como Hack for Edu una oportunidad de empezar a retar el modelo educativo, de transformar el modelo educativo. Y creo que eso hay que hacerlo desde la estrategia. No sirve pensar en una transformación a la transformación digital en la universidad, porque esas transformaciones eran siguiendo el mismo modelo, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo bajo costos? ¿Cómo mejoro la experiencia del estudiante? ¿Cómo hago más productivos los procesos? No, tenemos que irnos a la estrategia y retar el modelo desde la estrategia. Y hacer ese reto, para mi gusto, se logra tomando 5 decisiones. 1, ¿qué significa ganar para la universidad? La universidad, y asimilen esto no solo para la universidad, sino para cada uno de nosotros, porque yo quiero hablar aquí de qué capacidades tiene que desarrollar la universidad, pero qué capacidades tengo que desarrollar yo para sobrevivir en este mundo. Entonces, de cara a la universidad tiene que pensar en qué significa ganar para ella, porque en un mundo tan cambiante no puede ser lo mismo para la universidad ganar lo que definía como ganador hace 10 años que lo que significa hoy en un mundo globalizado. Y si esto se parece a un juego, la universidad, ahora que cerramos los Olímpicos, la universidad tiene que demarcar su cancha de juego. ¿En qué geografías juega la universidad? Porque no jugamos solo en el contexto local únicamente. ¿Y a qué segmentos de estudiantes atiende? ¿Y con qué productos y servicios? ¿Y desde qué perspectivas de distribución? Y la universidad tiene que definir cómo va a ganar en este juego, y cómo va a ganar significa redefinir la propuesta de valor de una universidad. Y tomadas esas 3 decisiones, le corresponde entender qué capacidades va a tener que desarrollar para que lo anterior no sea solo PowerPoint, sino cuáles son las capacidades que tiene que desarrollar la universidad, y por último tiene que ver cómo las va a medir. Entonces, si avanzas por favor y vemos muy rápido, pues esas capacidades tienen que ver con cómo va a entender el comportamiento de los estudiantes, porque el comportamiento de los estudiantes es cambiante y ya no estamos para estudiar solo un periodo de nuestras vidas, estamos yendo a lo que llamamos el lifelong learning, en donde vamos a ser estudiantes toda la vida. La universidad tiene que entender cómo nos comportamos y la universidad tiene que desarrollar una capacidad para atraer estudiantes al modelo y para fidelizarlos. Y tiene que desarrollar productos y servicios educativos que estén verdaderamente a la medida de nuestras expectativas y tiene que desarrollar capacidades para tomar decisión basada en la data y no basada en lo que pensamos quienes las administramos, las instituciones. Y nos toca desarrollar capacidades de automatización inteligente, que es tomar el know-how de la universidad y volverlo propiedad intelectual escalable, y eso solo se puede hacer volviendo el conocimiento software. Entonces, si yo vuelvo el conocimiento software, lo puedo escalar a donde quiera, y el día que la Universidad Distrital diga, oiga, quiero abrir una sede en Tegucigalpa, pues casi que sea cortar y pegar el conocimiento que ha automatizado. Y por supuesto tenemos que hacer una transformación de las organizaciones, porque las organizaciones burocráticas del siglo XX no nos sirven para un modelo educativo moderno. Tenemos que transformar la cultura y por supuesto que tenemos que transformar la arquitectura tecnológica que soporta nuestras universidades. Entonces ese es el revive. Y el survive se lo dedico a la gente, porque yo creo que más allá de transformar las universidades
Y más allá de transformar los modelos educativos, de lo que se trata es que volvamos a centrar la academia en el ser humano y que veamos cómo logramos que las personas desarrollen las capacidades necesarias para sobrevivir en un entorno diferente. Y ahí los invito a que ustedes mismos sean protagonistas. Y cuando digo que nos convirtamos en esos humanos aumentados, no estoy hablando de cyborgs. En esa fotografía que está en la lámina, si te regresas una por favor, estoy en Austria con el primer cyborg oficial de la humanidad que se llama Niels Harbisson. No sé si han leído de Niels Harbisson. Es un tipo que se implantó una antena en el cerebro porque él es de una población en el Reino Unido en donde por un tema genético solo pueden ver en escalas de grises, y él desarrolló un software y una tecnología, se implantó una antena en el cerebro ilegalmente y con el software, en vez de ver los colores, los oye. Imagínense la locura de estar oyendo las frecuencias de los colores en el cerebro, o sea, tener millones de sonidos para interpretarlos a colores. Él logró dominar eso y demandó al Estado británico porque no lo dejaban salir del país sin quitarse la antena en los Garretts, y le ganó la demanda al Estado británico y es el primer cyborg oficial de la humanidad. Pero yo no estoy hablando de eso, no estoy diciendo que nos volvamos cyborgs. Lo que estoy diciendo es que veamos qué capacidades tenemos que desarrollar cada uno de nosotros para poder ser realmente útiles en esta sociedad, para poder ser realmente relevantes en la sociedad. Entonces, creo que de lo que se trata es de que elevemos nuestra experiencia como seres humanos. Si avanzas otra, por favor. Entonces, de lo que estoy hablando es ir más allá del estudiante, que dejemos de pensarnos como estudiantes, que la universidad no nos vea solo como estudiantes, que nos vea como seres humanos y realmente nos genere ofertas que nos permitan crear futuros sostenibles. El papel de la universidad es ayudarnos a crear un futuro sostenible para nosotros, y a esto es lo que yo llamo elevar la experiencia humana. Dale uno más, por favor. Entonces, creo que la experiencia está en el corazón de todo lo que nosotros hacemos. Está en la condición humana. Nosotros aprendemos a partir de las experiencias. Entonces creo que el modelo educativo tiene que migrar hacia allá. Avanza una más, por favor. Entonces, fíjense que para el ser humano hay cosas más importantes que el pensum. Lo más importante de la universidad no es el pensum ni el journey del estudiante alrededor de la carrera. En esa gráfica digo, oiga, necesito tu sonrisa para sonreír. Es volver a dignificar y enfocarnos lo que valora y lo que motiva a un estudiante, y entonces tenemos que centrarnos en los valores. Los valores nos permiten escoger. La universidad debería permitirme escoger mis propias aventuras y mis propios juegos. Yo entiendo la educación como un juego y debería poner las interacciones en mis propios términos. Debería poder gozarme la universidad comprendiendo al estudiante en tiempo real y generando un impacto en tiempo real y quitándole al miedo. Nosotros, cuando estamos en esta época de nuestras vidas, somos escépticos y tenemos muchos temores. Y la universidad nos tiene que ayudar con una experiencia que se base en entender cuál es mi propósito en la vida, y tiene que ayudarme a entender y a desarrollar el proceso para encontrar cuál es mi propósito y de que yo soy algo más grande y puedo ser parte de algo más grande que uno mismo. Y me puedo de alguna manera permitir hacer conveniente lo conveniente y sentirme seguro. ¿Avanzas, por favor? Entonces, creo que de lo que se trata, señores, y a lo que yo vine a compartir con ustedes, es que tenemos que cambiar la perspectiva del liderazgo. Nosotros tenemos que formarnos líderes a partir de entender ya no más el liderazgo como un estilo de conducción de personas y pasar a verlo como un estilo de participación. Y entonces el liderazgo es una capacidad de conectarnos a nosotros mismos y de conectar a otras personas con una historia de sentido común que llamamos el propósito, que nos tiene que generar felicidad
y nos tiene que permitir a través del aprendizaje honrar lo que es verdaderamente importante para nosotros. Entonces, si avanzamos, lo que los estoy invitando es a que dejemos esa forma de vivir nuestra vida de usted no sabe quién soy yo, y nos vayamos más bien a un cómo lo puedo servir. Y si eso es así, las capacidades más relevantes para el ser humano tienen que ver con la colaboración, con la comunicación y con la capacidad de generar relaciones. Entonces, si queremos ser relevantes en el nuevo mundo, tenemos que aprender a desarrollar una buena relación con nosotros mismos. Una relación que se base en la autoestima, en la integridad y en la generación de nuestro propio bienestar. Y si nosotros somos capaces de relacionarnos bien con nosotros mismos, podremos relacionarnos bien con otros y basar esas relaciones en el respeto mutuo que tanto se ha perdido en nuestra sociedad hoy por hoy, en la confianza, porque nuestro modelo social está plagado de un impuesto que se llama el impuesto a la desconfianza. Entonces, en las organizaciones, el único que trabaja es el de abajo y los de los siguientes niveles se la pasan revisándole a los demás el trabajo porque desconfiamos del trabajo de ellos. Entonces, tenemos que rescatar la confianza y la colaboración para generar relaciones con otros, y otra vez aparece el aprendizaje como factor fundamental para que podamos generar un modelo de efectividad que sea sostenible. Con esto ya cierro. Entonces, en una visión sistémica, en el que vemos como sistema una parte estructural que llamo aquí plataforma, una parte de procesos y una parte de producto, pues debemos de dejar atrás el estar pensando en transformar lo duro de la universidad, que es el ellos, porque siempre que hablamos de transformar la educación, hablamos de transformar los procesos, las tecnologías para la educación y los modelos organizativos de las universidades, y lo que tenemos es que entender que necesitamos una transformación cultural, que yo llamo el nosotros. Pero para transformar el nosotros, tenemos que transformar el yo, porque el yo es la suma de los yoes individuales, es el que me genera cultura, que es el nosotros. Pero yo no puedo transformar a nadie, es una decisión personal de cada uno de nosotros el decidir si me transformo o no, y esta es una invitación para que ustedes rompan ese letargo, señores estudiantes, y decidan transformarse a ustedes mismos, y le den campo a sembrar algunos modelos mentales. Yo sugiero algunos. Uno es el que yo llamo de responsabilidad incondicional. A nosotros nos educaron bajo un modelo ético que se llama representativo, en el que nos la pasamos la vida victimizándonos en los que nos representan. Entonces, hay problemas en la ciudad, nos victimizamos en el alcalde. Hay problemas en el salón de clase, nos victimizamos en el profesor. Hay problemas en donde vivimos, nos victimizamos en la administración del conjunto. Y la invitación aquí es a que vayamos a un modelo de ética participativa, en donde asumamos incondicionalmente la responsabilidad de entender que cómo queremos que sea el mundo depende exclusivamente de nosotros. Y tenemos que sembrarnos un mapa mental de aprendizaje, y ustedes están en un proceso de aprendizaje del cual no se pueden ir nunca, y para no irse nunca tienen que desarrollar una clave que se llama la humildad. La base del aprendizaje es la humildad. Yo hoy casualmente, ahorita al final me pueden felicitar, estoy cumpliendo 57 años, hoy justamente, yo le había contado a Mónica, y cuando cumplí como 50 años de edad, después de 35 años de carrera corporativa y de haber sido presidente, yo fui presidente de la primera compañía de la que fui presidente, fue una de las del Grupo Bavaria, a los 28 años, cuando no sabía ni leer ni escribir. Alguien echó mi nombre en una bolsita y me gané la rifa de puro de buenas, y me nombraron presidente de una compañía de las más grandes de Colombia cuando tenía 28 años, exactamente hace 28 casi. Y como les digo, no sabía ni leer ni escribir, y perdí un poco la humildad y me dejé ganar la carrera por el ego, porque desde los 28 años he sido presidente de compañía.
Y a los 50 y pico de años dije, voy a mandar todo al carajo y me salí a hacer emprendimiento. Y hoy tengo emprendimientos en los que la edad promedio de la gente que trabaja conmigo es 21 años, promedio, 21 años. Y yo pensé que yo iba a llegar a enseñarles todo a los chinos, que les digo yo, y para nada, los que están enseñando, a quien le están enseñando es a mí. Entonces hay que desarrollar esa capacidad de humildad. Regrésate un minuto, por favor, para cerrar esta idea, gracias. Y entonces montar ese modelo de actitud aprendiz y montarse uno también un mapa de competencias emocionales que me permita entonces a nivel de proceso ser más habilidoso en la comunicación. La mayoría de problemas del mundo son de comunicación, en la universidad, en el colegio, con la pareja, en la casa, en la familia, etcétera, son problemas de comunicación. Entonces tenemos que desarrollar expresiones habilidosas, volvernos autorreflexivos, aprender a reflexionar antes de actuar y lograr que nuestras acciones se basen en nuestros valores, rescatar esos valores. Y si logramos eso a nivel de proceso, vamos a ser unas personas mucho más íntegras y vamos a ser capaces de generar una cultura que camine hacia una sociedad mucho más próspera, mucho más justa y mucho más en paz. Entonces yo quise alejarme un poquito de solamente hablar de inteligencia artificial, ya les hablé de la singularidad, pero creo que hay que centrar la cosa en el ser humano. Y creo que, y de nuevo le doy las gracias a la Fundación Telefónica Movistar, a Profuturo, a la misma Universidad Distrital Francisco José de Caldas, porque aquí les están abriendo a ustedes una oportunidad de oro de que decidan protagonizar sus propias vidas transformándole la vida a otros. Hola a todos, les pedimos excusas, hemos tenido un inconveniente con nuestro fluido eléctrico, pero no queríamos cerrar sin antes despedirnos, agradecerles su participación y su acompañamiento vía streaming. Estamos seguros que este año Hack for Edu va a tener nuevos niveles de innovación, de creatividad y los invitamos a participar. Nos vemos en línea y en el aula.